y vamos a ver lo que es, o vamos a seguir viendo lo que es la parte. Déjenme compartirles el PDF para que lo vayamos trabajando. Mm, Aquí está. ¿Sí? Entonces, nos habíamos quedado más o menos en el ritmo, ¿sí? Que habíamos dicho, bueno, habíamos visto brevemente lo que era la parte de la adicción, ¿sí? ¿Se acuerdan que, se me olvidó, sí es cierto, se me olvidó subirles los videos de este niño de Frank Sinatra y de Michael Bublé? Se los voy a subir para que más o menos vean, digo, yo sé que muchos de ustedes, por supuesto, que los conocen, ¿sí? Pero para que vean un poco cómo es el tema de la adicción y sobre todo, cuáles son los fines de la adicción, que es entenderle, ¿no? Y la gente que no está, por ejemplo, que no tiene eh, un inglés avanzado, de cualquier forma, cuando escucha a estos dos intérpretes, pues les entiende un 50% mínimo, ¿no? De también que pronuncian las palabras. Y esto entonces tiene que ver, este tiene que ver con el orden precisamente de lo que es la retórica y la argumentación, ¿no? Y me baso, chicos, en la retórica porque precisamente en el medioevo, cuando, digo, un poquito de historia, cuando cae la Roma occidental en el 476, se pierde un poco el conocimiento jurídico en el sentido de creación jurídica y sobre todo también de apostar hacia los clásicos del derecho. Es decir, cuando cae la Roma de Occidente y se enfoca o queda la Roma de Oriente, por ahí Justiniano es quien hace, como ustedes bien lo saben, hace el compendio del Corpus Juris Civilis, ¿sí? Que no se le llamó Corpus Juris Civilis en su momento, sino era compilación justinianea o código justinianeo. Entonces, se pierde del lado de Occidente, al fragmentarse el imperio, se pierde la parte del derecho entendido como este sistema que llevaban a cabo los romanos, ¿sí? Que ya era todo un sistema en el cual pues tenían de alguna forma compendiadas todas las fuentes del derecho, y se va perdiendo y se pierde pues, por obvias razones, porque cuando son conquistados por los érulos, ¿no? Por este Odoacro y el rey de los érulos y quitan a este Rómulo Augustulo, entonces se pierde la cabeza el líder del imperio, César, y entonces se distribuye sobre todo en el orden feudal las cuestiones de políticamente comienza el feudo, pero aparte de todo, pues en pequeños reinos que se van constituyendo justo como feudos. ¿Y esto qué tiene que ver? Me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues mucho, porque el derecho en ese entonces se pierde un derecho sistemático y se retorna a lo que son las costumbres, ¿sí? Y los códigos como el código de Alarico, como el de los visigodos, es decir, como códigos muy locales, y esto, pues, lo que genera es precisamente que no haya una homogeneidad en cuanto al derecho. Luego viene el periodo de más o menos unos 5 siglos, para ser precisos, 525 años, entre lo que es la muerte de Justiniano en el 565 y el 1090, que es la creación de la universidad y la Escuela de los Glosadores, la segunda vida del derecho romano, es cuando se reintegra los estudios jurídicos teóricos. Si bien es cierto que le habían sobrevivido las escuelas de Beirut y de Constantinopla en el oriente, la escuela de los longobardos en Occidente, pero no era una escuela propia que surtiera efectos como lo había sido la proculeyana o la sabiniana en el Principado. Entonces, lo que pasa acá es que cuando se retoma la segunda vía del derecho romano, que es el redescubrimiento del pandectas o del digesto por Irnerio y los glosadores, se vuelve a constituir esta forma de institución del derecho, ¿sí?
Claro, esto es con el paso del tiempo, estamos hablando de más o menos 2 siglos. Y entonces se atendía a dos aspectos que eran eh, las, eh, el conocimiento se transmitía por las escuelas monocales, catedralicias, es decir, el monopolio lo tenía la iglesia y ahí era donde se impartía el conocimiento. Y este conocimiento era un conocimiento acerca de las artes liberales. Estas artes liberales se dividían en dos grandes bloques, ¿sí? Las científicas y propiamente las artes liberales que eran como las humanísticas. Y una se llamaban trivium y el otro se llamaba quadrivium. El trivium era quien tocaba los temas de la gramática, de la retórica, de la dialéctica, de la lógica, y el quadrivium eran también que eran las otras ciencias, era la astrología, la aritmética, la geometría y por ahí me falta, y la música. Entonces, del lado del trivium, que es del lado de las artes liberales, humanísticas, por decirlo de algún lado, de alguna forma, perdón, eh, en el trivium, que era la retórica y la dialéctica, esos dos grandes bloques de conocimiento eran los que tocaban temas de orden jurídico. Entonces, el derecho estaba subsumido, por decirlo de alguna forma, a las cuestiones retóricas y dialécticas. Esta es la razón del por qué ahora yo trato de retomar este orden de ideas medievales, por supuesto, acerca de la composición retórica para una buena argumentación o para una buena disciplina práctica jurídica. ¿Sí? Ahí trae, esta es la justificación. Entonces, pues como sabemos, en la retórica se daban la cuestión oral, ¿sí? La retórica práctica, es decir, la retórica utens, ¿sí? En el medioevo se daba con esta forma en la que se establecían diversos instrumentos de orden o de disposición del habla para llegar al mensaje, ¿no? Y habíamos visto entonces la parte de la claridad, de la variedad melódica y de la corrección en lo que es el campo de la dicción. Y luego nos vamos a la parte del ritmo. Y yo les decía, ya les había dicho en las clases pasadas, que es esta forma, el ritmo de tener una acentuación grata, armoniosa y cadenciosa del lenguaje. Esto se da al combinar y realizar una sucesión de palabras escogidas convenientemente, las cuales deberán de ser diferenciadas por pausas, cortes y acentuaciones. Y yo les decía que entonces nuestro discurso, si ustedes lo tratan de imaginar como una gráfica de estas en las cuales se ve, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Pues entonces véanlo como estas puntas que son hacia abajo y hacia arriba constantemente, y no lo vean como una punta con puntos sucesorios, como puntitos sucesorios un discurso plano, ¿no? Y oscuro y gris, sino tiene que tener variaciones, sobre todo hacia arriba y hacia abajo, para que podamos nosotros en algún momento dado no permitir que nuestro auditorio, pues que ya es un auditorio pasivo, se convierta en un auditorio que no nos hace caso, ¿no? Entonces, para esto funciona el ritmo, ¿sí? Dice aquí, para lo anterior es indispensable calcular, una vez constituido el discurso, el tiempo, y les había platicado acerca de estas anécdotas que tuve cercanas del Instituto de Investigaciones y de todo eso, que tenemos que, por supuesto, con el reloj en mano, ¿no? Pues tenemos que ver cuánto tiempo tarda nuestro discurso y cómo podemos acoplarlo. Entonces, por un lado está el tiempo, por el otro lado está el embellecimiento del discurso para que se haga ameno, para que se haga agradable, para que no sea un discurso en el cual ustedes ni lo pelen, ¿no? Sino simplemente estén ahí como porque tienen que estar ahí, si es que, digo, eso no pasa en la facultad, ¿no? De que los mandan allá a la Payares y les prometen un punto en el examen para estar en la presentación de un libro o en la disertación de alguno de los profesores o de invitados, ¿no? Ellos tendrían la obligación de hacerlo ameno para que ustedes entonces
aparte de que tienen que cumplir con eso, pues les agrade, incluso puedan investigar más de los temas, ¿no? Créanme que sí hay, ¿no? Sí hay de estos temas. Les platico, en un día, allá ahí en el CUEG, es conocido el CUEG porque hacen muchos talleres y muchos, sobre todo cursos, como muy prácticos, ¿no? Entonces, muchos de sus compañeros van allá al CUEG porque se aprendieron. Ah, por cierto, un comercial. Eh, Les voy a mandar una liga de unas exalumnas mías, exalumnos míos, porque también hay integrantes hombres, que hicieron una página en Wix de lo que es, déjenme acordar, es el amparo indirecto. Ya me metí a la página, está padrísima la página en el sentido de que está súper bien resumido todo lo que es el amparo indirecto. Ellos pretenden hacer también del amparo directo y a ustedes les va a servir muchísimo, sobre todo para sus clases, ¿sí? Sus clases de amparo, porque está súper diluido, hay algunos videos. En cuanto termine la clase, les subo el link, ¿sí? Está bien, bien padre. Y pues obviamente, sí, 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 Santiago, de inmediato, en cuanto acabe, le subo el link. Y ya lo revisé, ya me metí yo de chismoso. Estas son, les digo, son exalumnas. Ellas fueron las que me dijeron, ¿no? Se acercaron conmigo y me dijeron, oiga, profesor, le podría decir a los chicos, se los va a mandar a ustedes. Obviamente se los va a mandar a mi grupo de sistemas jurídicos, pues están muy chiquitos ellos. Ellos todavía como no entienden la figura del amparo, pero está bien padre. Y lo que sí le dije, como un feedback a las chicas, les dije, oigan, está bien padre, pero sí me gustaría que lo hicieran también del amparo directo, ¿no? Porque trabajan lo que es el juez de distrito, por ahí vi un organigrama, está muy bonito. Entonces se los voy a mandar, esto es un comercial para que ustedes lo tengan porque es una herramienta súper necesaria para ustedes ahora que vean, ¿ya llevaron materias de amparo? Creo que no. Ya, ¿Ya? ya. Ah, ok, les va a servir, créanme, ¿eh? O sea, es más, hasta por ejemplo, pues yo imagínense, hace que estudié amparo, ¿no? Las últimas adecuaciones, pues, ya no obviamente yo ya no las trabajé. Entonces, créanme que cuando leí los documentos dije, hoy, o sea, hay muchísimas cosas que yo ya no sé. Entonces, me voy a me voy a meter a la página y voy a estar estudiando porque, aparte son ñoñas, ¿no? Son de estas, hay otros chicos que creo que no conozco a los chicos, pero las chicas son bien ñoñas, entonces, hicieron las cosas súper bien y les va a funcionar. Les prometo que les paso el link. Bueno, a ver, espérenme tantito. Mariana no ha pasado garantías. O sea, ya la quemaste, Mauricio. A Mariana. No, bueno. Ok. No es cierto, ya se van a darle la agarrón ahí. Entonces, se los paso, prometido. Eh, Retomando entonces, les decía que es parte de la retórica, ¿no? Es parte de que nos interesen. Y les iba a contar una anécdota. Fíjense que cuando estaba, Mauricio no está, va en sexto Mauricio. Híjole, qué pena me da. Bueno, les platico. Entonces, estábamos ahí en el CUEG y habían hecho el anuncio de un cuate español, ¿no? Que iba a dar derecho informático. Y no saben, a mí esa materia me da una flojera. Entonces estábamos ahí, bueno, yo estaba como administrativo y yo no estoy de repente como al tanto de la gente que se mete a los cursos. Para no hacerles el cuento largo, no había nadie, ¿no? O sea, había 2 personas en el curso para cuando iba a comenzar este hombre. Y pues, obviamente cuando nos avisaron, pues había algunos alumnos ahí, pues yo les dije, oigan, no sean mala onda, bajen al auditorio, no, está muy chiquito el auditorio, entonces le dije, no sean mala onda, pues para hacer ahí
que se vea, ¿no? Y incluso nos metimos todos, yo me metí, ¿no? Yo tenía algunas cosas que hacer, pero dije, "Ah, me voy a meter". Eh, no, hombre, o sea, un gran orador. Tanto así que hasta me dieron ganas de hacer un artículo relacionado con lo que dijo. O sea, él tiene un despacho en España de derecho informático y créanme que había muchísimas cosas que yo no sabía de derecho informático y me quedé de verdad así asombrado de los alcances que puede tener el derecho informático, sobre todo, por ejemplo, el derecho informático europeo, que hacer como, por ejemplo, no sé, se me ocurre como un derecho comparado, padrísimo. O sea, el cuate muy ameno, temas que se ve que son complicados, los bajó perfectamente bien a todos nosotros. Eh, Fueron 2 horas, se nos fueron, o sea, como agua. Y entonces a mí me dio mucho gusto porque, y mucho gusto por un lado, y mucha tristeza de que la gente, pues obviamente, no está como muy sumergida en lo que es el derecho informático. E incluso nos hizo conciencia, ¿saben? Que es esta parte, justamente esta parte retórica de la persuasión, nos persuadió porque cuando nos dice, es que vean ustedes la importancia que tiene el derecho informático y cómo la gente que todos los días y todo el día está metida en redes sociales y metida en correos y metida en incluso gente que invierte en las criptomonedas y tal, ¿sí? ¿Cómo es posible que juristas o estudiosos en el derecho que hacen todo eso no les interesa el derecho informático? Y créanme que para mí sí fue persuasivo porque cuando terminó, como una semana me estuve investigando ahí acerca del derecho informático y buenísimo el cuate, ¿sí? Esta es una anécdota para que les comento que hay muchas veces uno dice, "Ay, este cuate qué, ¿no? ¿Qué me va a enseñar? O esta maestra qué me va a enseñar, o el ponente". Créanme que la forma en la que se expresan dice mucho y sobre todo bajar en los temas de importancia para que te interesen, para que puedas hacer, eh, por ejemplo, investigaciones futuras, pues eso precisamente habla de una persuasión, porque acuérdense que la persuasión, la diferencia de la convicción es que la persuasión te incita a realizar acciones, ¿no? Y entonces, él fue un gran orador, ¿eh? Y con sus tonito español, ¿no? Todo el tiempo, pero créanme que muy bueno, muy, muy bueno. Esa es la anécdota. Entonces vamos a seguir, ¿no? Estamos hablando de expresividad. Es importante, dice, tanto lo que se dice como la forma en lo que se expresa, es decir, tanto el contenido como la forma. Dice, por lo tanto, esta herramienta ayuda a concordar el tipo de mensaje que nosotros vamos a transmitirle a nuestro auditorio con el estado de ánimo que éste provoque en el mismo auditorio. Es decir, nosotros tenemos que, para esto tenemos que hacer un rapport, se llama, cuando se hablan de temas de coaching, se habla de un rapport. ¿Qué es ese rapport? Tenemos que nosotros tratar de que le caigamos bien a nuestro auditorio, ¿sí? Y hacer cosas que el mismo auditorio podría hacer y que entonces eso hay un punto en el cual vamos a coincidir las cosas que hace el auditorio con las cosas que hago yo como retor, eh, eh, como el encargado del discurso y entonces eso nos va a identificar al auditorio y a mí, hacer ese rapport y por lo tanto entonces voy a tener mucho más efectividad en mi discurso. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la parte del coaching, que el rapport es una figura muy importante en el coaching, les voy a platicar. Cuando se hace un coaching face to face, es decir, entre dos personas, el coach y el coachee, eh, una de las técnicas de rapport es precisamente hacer todo lo que hace el coachee sin que el coachee se dé cuenta. ¿Sí? Es decir, si el coachee se pone, se sienta de esta forma, ¿no? Nosotros nos vamos a sentar de la misma forma para que se identifique con nosotros. Lo mismo sucede cuando se inclinan hacia, hacia la mesa, hacia el escritorio, nosotros hacemos la misma inclinación. Si se agarra la cara, nosotros también nos vamos a tomar de la cara. Obviamente lo tenemos que hacer de una forma en la que no se dé cuenta y no seamos tan, vaya, tan manifiestos en las formas. Esto dicen psicológicamente
de manera indirecta en el inconsciente es como se siente identificado el coachee y puedes compenetrar con él mucho mejor que poner una barrera, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa en esta cuestión de cuando nosotros cuando nosotros hacemos un discurso, tenemos que buscar las herramientas suficientes para ser empáticos con el auditorio, pero también como tener rapport, es decir, tratar de que nos sintamos o que el auditorio se sienta parte de nosotros. ¿Sí? Hay muchas técnicas, sobre todo técnicas que no son de orden verbal, sino son de orden no verbal, que las identificamos nosotros, pero que no nos damos cuenta directamente de qué es lo que de qué es lo que está haciendo esa persona y por qué nos sentimos tan a gusto en su plática o en su discurso. Que esto es, obviamente, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y en el derecho qué se hace? Bueno, lo mismo, o sea, tratamos de encajar, por decirlo en palabras coloquiales, de encajar en el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿sí? No vamos a llegar, o bueno, yo no sugiero que los chicos lleguen con colores estridentes, por ejemplo, los hombres, corbatas estridentes, o colores poco institucionales, como lejos de que sea el azul. Eso ya lo vamos a ver en imagen pública, el azul marino, el negro, el gris Oxford, sino que lleguen con un traje azul baby, ¿no? Créanme, no estoy exagerando. Hay maestros suyos que así van a dar clases y que así se van a los tribunales. Créanme, no es exageración. Entonces, eso no debe de pasar. Tienen ustedes que buscar ciertas cuestiones que coincidan. No quiero decir nombres, pero sí más o menos, ¿no? Y hay otros tantos, ¿eh? Hay otros que no son tan, ¿cómo decirlo? Para decirlo bonito. Llamativos. Eso, gracias, llamativos, ¿sí? Gracias, porque iba a utilizar otra palabra, tan llamativos, pero que de repente los ves y que dices, híjole, como que no contrasta tu traje número uno, ese traje, la tela como que no va, y lo peor es que cuando me los encuentro me dicen, no, sí vengo de tribunales, ay, en la torre, ¿no? Tenemos entonces que adecuar nuestra vestimenta, eso ya lo vamos a ver ahorita, pero sobre todo entonces va de la mano esta expresividad, este rapport que se hace de manera oral con las cuestiones también de manera no verbales, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Ninguna duda? ¿Todo vamos bien? En el uso de pausas no voy a meterme mucho, es precisamente ir con las reglas de la puntuación. Ya lo vimos en gramática, ya vimos de qué se trata una coma, de qué se trata un punto y aparte, un punto y seguido. Entonces, ahí no voy a ahondar tanto, solamente basta con decir que tenemos que respetar, sobre todo en la lectura, porque a veces uno lee en los juicios regularmente, ¿no? No se lo aprende de memoria, lee. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad y el tono, la expresividad y también el uso de pausas. Si nosotros no sabemos pausar adecuadamente y no sabemos utilizar una coma cuando estamos leyendo o un punto y seguido y hacer las pausas que debe de ser, pues créanme que será poco benéfico el mensaje que ustedes quieren mandar tanto al juzgador como pues a la contraparte y también a su cliente, ¿no? Y al auditorio que está ahí, que muchas veces no hay auditorio, pero bueno, te queda grabado, entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? En el uso de las pausas, ¿sí? Vámonos más en la entonación, ya habíamos visto la parte del tono de voz, ¿no? Cómo tenemos que estar practicando, cómo tenemos que ir en estos picos, no podemos hacerlo plano, por favor, no, ustedes cuando expongan en sus demás materias, no lo hagan de una forma plana, es decir, fíjense, es algo importante y se los digo, parece ser que no me doy cuenta, pero sí me di cuenta, acerca de los videos que ustedes hicieron cuando cantaron, ¿sí? Créanme que ahí se denota la expresividad. Sí, yo sé, por supuesto, que muchos de ustedes pues no están lejanos a una
a un estudio musical. Incluso me atrevería a decir que, o sea, puedo contar aquellos que sí han estado cercanos o que les gusta incluso esta cuestión y se han metido un poquito como a la parte de la interpretatio, la interpretación, ¿sí? Porque se desenvuelven muy bien ante la cámara. Y parece un ejercicio que no tiene nada que ver con esto, pero créanme que sí. En la forma en la que ustedes cantan, ¿sí? También se puede apreciar si ustedes están cantando de una forma plana o si ustedes están cantando de una forma expresiva, la cual van a, claro, hay muchas veces que uno no domina los tonos, ¿sí? Porque a veces son tonos muy altos o tonos muy bajos y nuestra tesitura no da para eso, por lo menos no de una forma amateur, pero créanme que ahí se identifica mucho estos altibajos en los tonos, en la entonación. Es importante, ya les dije, no solamente para... No, no voy a cantar, mi estimado Santiago. Ya les dije la razón de por qué. Sí cantaría, pero me van a hacer memes y voy a estar por toda la facultad ahí con los memes y ya sé que ustedes hacen grupos de WhatsApp y entonces en menos de, voy a hacer trending topic, pero no del bueno, sino del malo, ¿no? Ahí los memes van a llegar hasta no sé dónde, hasta Tumbuctú. Entonces, no, prefiero ahorrarme ese pancho. ¿Sí? Pero bueno, entonces vean ustedes la entonación. La entonación, entonces, tenemos que manejar esta forma, como lo dice su texto, esta forma gradual, precisamente de los contrastes, ¿sí? Que tenemos que tener contrastes en nuestra entonación, ¿sí? Para que nosotros entonces podamos eh, eh, endulzar al oído, ¿sí? Es decir, que estemos atentos de estos cambios de voz. La interpretación ya también la habíamos platicado, ¿sí? Sobre todo yo decía, y lo dice el texto, es una especie de performance en donde tú te sales un poquito de lo que eres, a lo mejor eres una persona del día a día, eres una persona que uh, no eres tan sociable, que hablas bajito, pero el que hables bajito y el que no seas tan sociable no quiere decir que no puedas llevar a cabo una interpretación cuando se amerita hacerlo, ¿sí? Y yo les había platicado, por ahí hay casos, profe, pero si canta igual le podemos hacer sus propios stickers. No, no, gracias. Yo sé hacer stickers y yo mismo he bulleado a mi jefe y tengo por ahí unos stickers de mi jefe. Entonces, no, gracias, Mariana. No. ¿Qué les decía? Ah, sí. Entonces tenemos que salirnos como de nosotros mismos. Les ponía un ejemplo. No sé si obviamente ustedes conocen a Beyoncé o Beyoncé, como le quieran decir. Esta cantante, en su día a día, no crean que es extrovertida como lo es en el escenario, ¿no? De hecho, platican acerca del cambio a 180 grados, ¿no? De lo que es Beyoncé o Beyoncé, ¿sí? Nuestra Señora y Guía, es correcto, Manuel. Y créanme que Beyoncé en su día a día es como muy tranquila, no sobre todo es introvertida, casi no platica, pero se sube al escenario y ya se cuenta que le ponen un interruptor, ¿no? Clic, y ustedes la han visto en el escenario, ¿no? Es tremendamente extrovertida esta mujer. Y como ella, hay muchos personajes, ¿no? Y también en el ámbito jurídico hay muchas personas que se transforman cuando están en audiencia, ¿no? Que esto es precisamente de lo que habla un poco, de lo que habla la interpretación, a la cual nos tenemos que ceñir, ¿sí? Porque si hablamos como hablamos cotidianamente, la engañó Jay-Z. Qué barbaridad. Si nosotros hablamos como comúnmente se habla y tenemos este tono de voz bajo y pausado, pues no vamos a poder llegar a buen puerto sobre todo a nuestros juicios o a alguna cuestión de orden de oratoria, de mensaje. Entonces tenemos que salirnos un poquito de nosotros, tenemos que reforzar
nuestro discurso con expresiones no verbales, pero sobre todo tenemos que hacer un performance, ¿no? Una actuación. Estamos actuando, es una interpretación. Una interpretación del abogado que va a representar a su cliente y no estábamos hablando de Anel o de Gerson o de Miguel o de Paola, ¿no? O sea, no son ustedes, es el abogado, ¿sí? Es la figura del abogado, ¿de acuerdo? De eso se trata esto que es la interpretación. El volumen ya lo habíamos visto. Fíjense ustedes, en la parte del volumen, una cosa quiere decir que tengas un tono de voz o que verifiques o que revises tu tono de voz en el sentido de que sea armonioso, que no sea, que el tono de voz no sea bajito, pero aquí también es importante que no gritemos, ¿no? Ha habido por ahí algunos compañeros profesores que gritan en sus clases y entonces es contraproducente eh, la cuestión del volumen, ¿sí? El volumen tiene uno que adecuarlo con base en, sobre todo en el auditorio, si son pocos los alumnos, estoy hablando, por ejemplo, en una clase, si tengo yo 15 alumnos, no voy a expresarme de la misma forma, sobre todo no voy a tener un volumen de voz tan alto como lo tengo con ustedes cuando son 60, 70 alumnos, ¿no? Tengo que subir el tono de voz y obviamente tengo que practicar la parte de la entonación, ¿sí? Porque luego se salen los gallos, ¿no? Es normal que se te salga el gallo Claudio, y ustedes que casi no son burlones, pues ya le pusieron el maestro Claudio, ¿no? ¿Quién es el maestro Claudio? Pues ese maestro que se han echando los gallos ahí. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿cómo debe ser la figura del abogado? ¿Quién me está preguntando? Cristian, la figura del abogado tiene que ser una figura extrovertida. Así de sencillo, ¿sí? Obviamente estoy hablando de un abogado postulante, de un abogado que trabaje en la administración pública, por supuesto de un abogado que trabaje en la iniciativa privada. ¿En dónde se vale que sea que el jurista, porque ya no es abogado, sino que el jurista sea un poco más introvertido, pues justo cuando lleva a cabo, pues, estudios teóricos, por ejemplo, los investigadores, ¿sí? Los investigadores no tienen, ni tienen reparo en todas estas cosas de la retórica que le estoy diciendo. Ellos les vale un reverendo cacahuate. Quienes han ido al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Filosóficas se van a dar cuenta que les vale su apariencia, les vale su entonación, les vale su cadencia, su dicción, no les importa. Y no les importa porque a ellos les importa otra cosa que es como la teoría, y entonces es como muy cercano al discurso científico, más que a un discurso retórico, ¿no? No les interesa ni convencer, no les interesa mucho menos persuadir. Entonces, dense cuenta de que cuando vayan, si tienen oportunidad de ir a algunos de los eventos de jurídicas o de filosóficas, pues más bien es una cuestión de argumentar, ¿sí? Pero argumentar científicamente, es decir, con argumentos filosóficos, con argumentos contundentes, ¿no? O aparentemente contundentes, pero no les interesa persuadir, ¿eh? No les interesa. ¿Sí? Tampoco les interesa ganar, ellos dan su punto de vista. Entonces, Pero, sí. perdón, maestro, aquí, por ejemplo, en un sentido apológico a esos maestros, puede ser que a lo mejor por ser un discurso científico o por ser un discurso, digámoslo así, duro, Sí. no es necesaria toda esta parte retórica, por lo mismo que pues están diciendo, ¿cómo decirlo? No verdades absolutas, Sus pero planteamientos. están haciendo, digámoslo, aquí lo que vale más que cómo lo dicen, es lo que dicen, ¿no? Entonces, Y estoy contigo de acuerdo, pero a mí me parece que les falta, que sí deberían de ser un poco más retóricos. Y se los digo con toda la honestidad, y a lo mejor me estoy echando ahí le estoy echando un gol ahí al seminario de argumentación y filosofía de derecho que voy allá a filosóficas, que son
juristas, pero que están en filosóficas. Y me parece que yo creo que sí les hace falta este tipo de herramientas, ¿no? Porque son argumentaciones muy atropelladas y sobre todo argumentaciones que tienden a ser, ¿cómo decirlas? Dictatoriales, ¿sí? O sea, no están argumentando, sino están imponiendo, ¿sí? Una buena argumentación, número uno, digo, ya lo vimos en un principio, pero una de las características más importantes del argumentador es saber escuchar. Si no sabes escuchar, no vas a poder argumentar correctamente, a menos que utilices falacias, ¿sí? Y entonces, estos discursos, ¿quién eres? Es que no me apareció quién estaba hablando. Luis Ángel. Luis, fíjate que estos discursos se vuelven precisamente como dictatoriales en lugar de volverse discursos incluso científicos, ¿sí? Se imponen, te dicen que no, te desdeñan, vituperan al autor que estás tú, no sé, que estás tú citando. Entonces, están cometiendo un montón de falacias, ¿no? Por supuesto, ad hominem, ad rem, y no están argumentando adecuadamente. Te lo digo por experiencia, porque yo he tenido, de repente les caigo gordo, porque cuando estamos argumentando, pues yo sí expreso, ¿no? Le digo, espérame, o sea, tú me estás presentando una falacia en lugar de presentar un buen argumento de por qué vas en contra de cierto pensamiento de un autor. Sobre todo en esos ámbitos, se da mucho que se casan con las ideas de uno o dos autores, ¿no? Les pongo el ejemplo, ahí en el instituto, están muy casados con la idea de Hart o de The Working, y de ahí no salen, ¿no? Me parece que son monstruos del derecho, sin duda alguna, pero también me parece que hay otros criterios, ¿no? Entonces, de repente están casadísimos con las ideas de Hart, ¿sí? Con las reglas de Hart, con los principios de The Working, y hay más derecho, ¿no? Por lo menos hay más teorías. Entonces, como que no lo logran hacer y no hay una verdadera argumentación científica o filosófica con ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo me estaba yendo, bueno, imaginando, no No tan te solo escucho. Ah, sí, ya. que no me estaba yendo ya, bueno, igual pensando en jurídicas y en filosóficas, pero por ejemplo, pensar en en un científico duro, por ejemplo, en un físico, ¿no? Sí. Que está en su conferencia, entonces, por ejemplo, qué tanto, por ejemplo, eh, supongamos que un científico que está descubriendo la teoría del todo, ¿no? ¿Qué tanto, y que ya la comprobó al 100%, qué tanto él debería de ser retórico? Bueno, no, lo que pasa es que acuérdate que son géneros diferentes, ¿no? Y yo les decía que los géneros por ejemplo, el género científico, no es que esté en contra del género retórico, ¿no? Ni del género emocional. Bueno, el retórico es tendiente a la emoción, pero ¿a qué me refiero? No necesitan, cuando estás dando datos duros, no necesitas ser retórico porque esos datos duros al final te van a convencer o no te van a convencer, pero es una cuestión de convencimiento, es decir, una cuestión interna. Eh, y puedes argumentar ante los descubrimientos y ante estos hechos que se presentan, estos datos que te dan, estos datos duros. La argumentación se va a convertir en una argumentación de tipo científico y entonces tú incluso vas a poder argumentar con otros datos duros, etcétera, etcétera. No tienes que ser retórico. O esa retórica, es que hay una retórica que se llama retórica científica. ¿Sí? Esa retórica es la retórica que te va a persuadir con elementos convincentes, ¿sí? Que son de orden científico. Entonces, pero no es una retórica abierta, no es una retórica a la cual tú vas a persuadir a través de un convencimiento, sino que va a ser una retórica de orden científico. Y en ese aspecto, pues es como muy cerrada la argumentación, ¿sí? Es una argumentación cerrada por ser una argumentación que toca sobre todo cuestiones de orden ya muy establecidas, científicas, filosóficas, ¿no? Bueno, más que científicas que filosóficas, ¿no? Filosóficas sí se puede dar mucho más la argumentación abierta, pero cerradas seguro es la argumentación, la argumentación retórica, la retórica científica que tiene que ver con una persuasión a través de elementos
convincentes, ¿no? Datos duros, ¿sí? Eh, atiendo un poquito, sí quedó un poquito claro eso. Sí, sin duda. ¿Sí? Entonces, Atiendo aquí, Camila, completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Nada más que como son investigadores, mira, hay un pequeño problema. El problema de los investigadores, no digo de todos, porque yo tengo amigos, por supuesto, ahí, que aunque sean mis amigos, por supuesto que hay algunos que se la vuelan. De repente este halo de ser doctores y ser investigadores sienten que tienen el conocimiento absoluto de las cosas. Entonces, dejan de lado, ¿sí? Esta parte de, como tú dices, Camila, el carisma, lo dejan de lado, no les interesa, son groseros incluso, ¿sí? Y se los digo porque a mí me costó trabajo como meterme a ese grupo, porque la gente es grosera. ¿Por qué? No lo sé, ¿eh? No tiene nada que ver que tú seas atento con las personas y puedas llevar una buena argumentación filosófica. No, ellos parece ser que el lado de la buena educación está peleado con una buena reflexión filosófica. Entonces, hay gente que es prepotente, pretenciosa, ¿sí? Y que no le interesa. Y déjenme decirles que hay muchos de ellos. Hay muchos que dicen, a ver, mi discurso no está hecho para la gente común y corriente, ¿no? Mi discurso está hecho para aquellos que conocen ya de lo que yo voy a decir y que, bueno, les va a sumar, ¿no? Esa es la clase de pretensión de un orador que no debe de ser. Y yo creo que justo tienes toda la razón cuando dices que es un portavoz. Y es así porque yo les decía que el que sea uno, el que tenga uno muchos conocimientos, no quiere decir que esos conocimientos los sepamos expresar, ¿sí? Y les digo, no está peleado una cosa con otra, a menos que esa sea tu pretensión. Y me parece que los investigadores, esa es su pretensión. Muchos de ellos, muchos otros no. Pero me parece que muchos de ellos están tan elevados que no quieren que la gente común y corriente como nosotros, ¿no? Entendamos sus mensajes, ¿no? Quieren que los veamos como dioses, como, ¡ay, sí sabe mucho! Dijo un discurso muy oscuro, pero se ve que es muy importante. Pues tú puedes esclarecer el mensaje oscuro como tú quieras, ¿no? Y no lo hacen. ¿Sí, Camila? Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. Dice Mario, Stephen Hopkins era un científico muy serio y se daba a entender muy fácilmente. Sí, claro, pues es que no está peleado, ¿no? Pues es que no está peleado de esa parte de cómo nosotros vamos a exponer un discurso. Cristian, estoy de acuerdo con Camila, se supone que ese es el objetivo de los foros que se realizan en la facultad, por supuesto. Sobre todo en la facultad, ¿eh? Por supuesto. Tienen que bajar ese nivel intelectual a los estudiantes, de acuerdísimo, ¿no? En el instituto hay, sin embargo, las ponencias no son tan sutiles, es algo que pocos juristas trabajan, pero si lo quieren, pese a que su discurso sea declarativo o científico. Sí, por supuesto, estoy completamente también de acuerdo contigo, Chris. Yo creo que la intención, o más bien el deber el reto, el deber del ponente, es hacer un discurso, sobre todo, aparte de convincente, que no está peleado con ser un discurso retórico, ser un discurso persuasivo, ¿no? Como el ejemplo del español que les puse. Mauricio, muchas veces no se bajan al nivel del interlocutor, de acuerdísimo, y ciertamente pareciera que lo hacen para crear un coto intelectual. Pues es que no es que parezca, es que lo hacen y aparte lo manifiestan, ¿eh? Déjenme decirles que lo manifiestan y dicen, no, es que no es para todo el mundo, ¿no? Mi disertación no es para todo el mundo, ¿no? Bueno, o sea, ya les decía, ¿se acuerdan ustedes que les decía de los auditorios? Pues sí, pero hay que ver hacia qué auditorio es al que estás diciendo tu discurso. Si es un auditorio de orden estudiantil, oye, pues baja el nivel, ¿no? Busca las palabras, embellece tu discurso, eh, mete cuestiones no tan rigurosas. No sé si les comenté en clase, me parece que sí, pero no me acuerdo. Cuando vino Manuel Atienza aquí, hace como unos 3 años vino Manuel Atienza
este gran argumentador vino aquí a la facultad, estuvo en el Jusein Perloquitur, y estuvo ahí. Entonces, fueron los grandes lógicos, los grandes argumentadores de la facultad, ¿no? Del instituto. Ahí fue la crema innata, ¿no? Y yo fui de chismoso, dije, pues Manuel Atienza, ¿no? Pero yo iba, pues obviamente, sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de expectativa, ¿no? Iba a escuchar a Manuel Atienza, ¿no? Y sobre todo a mí me interesaba precisamente la parte del discurso, cómo es que la iban cómo la iba a desarrollar. Y fíjense ustedes, los lógicos y los argumentadores, ¿no? Y los penalistas también, o sea, se sentaron hasta abajo en las primeras filas, en las primeras 3 filas, ¿no? Abarcaron todo. Ahí estaba la crema innata y llegó Manuel Atienza. No sé si alguien conoce a Manuel Atienza, ¿no? Si no, googleenlo, véanlo en YouTube y ahí está un cuate bonachón, ¿no? Bueno, déjenme decirles que su discurso no tuvo nada que ver, así, nada que ver, con un discurso cercano a un discurso filosófico-científico. Fue una charla la que él dio, súper amena, ¿no? Se volteaban a ver los grandes intelectuales, así como esperando que les dijera algún tipo de disertación, así como que los hiciera pensar. El cuate se bajó completamente porque sabía que el 80% del auditorio eran estudiantes. ¿Sí? Entonces, yo escuché 2, 3 comentarios como, ay, ¿para qué vino? Y esperábamos que nos diera como más expectativas filosóficas. Y la verdad es que yo salí aplaudiéndolo porque me pareció una charla de un cuate que sabe mucho, pero que sabe también precisamente que esta forma en la que él iba a decir su discurso, pues era una forma apegada sobre todo a una cuestión de orden estudiantil y que no tenía nada que ver con estos grandes intelectuales, ¿no? Muy amena me pareció la plática y bueno, esto es algo que tiene que ver con los grandes, digo, perdón por si ustedes quieren el malinchismo, ¿no? Pero, híjole, hay gente que se siente muchísimo en la facultad y que pues, no le llega ni a los talones, ¿no? A este señor, pero se sienten como 3 veces más que este señor, ¿no? Entonces, vean, de ahí es la soberbia intelectual sobre todo, ¿no? A ver, dice, el doctor Carlos Rodríguez Manzanera tiene un gran carisma en su personalidad, pero la aprovecha en sus clases. Sí, me parece ser que sí, en efecto, Carlitos es bueno para la exposición. Dice aquí Sergio, Neil deGrasse Tyson siempre es ameno y trata que entiendas aún hablando de astrofísica. No lo he escuchado, ¿eh? No he escuchado, lo voy a escuchar. Sí, no lo he escuchado, pero seguramente es cierto lo que dices, mi estimado Sergio. Es genial, ya lo dijo Mario. También vino en noviembre, pero a otra escuela. Miren, no lo sabía, no lo he escuchado. El Centro Carbonell con Miguel. Fíjate, ¿no? Para los que dicen que Miguel es retonto, pues vean que no es tan tonto, ¿no? Entonces, muy bien, perfecto. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutitos, vamos a... Maestro, ¿Mande usted? yo tengo una duda ahí. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la entonación y el volumen? La entonación es... tú puedes... A ver, te lo pongo de esta forma. Tú puedes tener una entonación muy bonita. Puedes hablar con un tono de voz muy agradable, muy dulce, muy eufónico, pero en una cuestión muy bajita. ¿Sí me escuchaste? Ya, ¿Sí, sí, Fer? entiendo, sí. Sí, una cosa es eso y otra cosa es que yo te diga, bueno, pues como comentamos el otro día en clase, ¿verdad? El volumen, ¿no? ¿Sí me explico? Puedes tener una entonación muy bonita, ¿sí? Es decir, cuidar ese tono de voz muy bonito, pero puede ser que el volumen, ¿sí? Enturbie tu tono de voz. Puede ser que tengas un tono de voz igual, bonito, pero que el volumen no se te escuche lo que estás diciendo. Entonces son cuestiones como un poco diferentes en el sentido de que una cosa es como esta forma en la que tú vas a decir el discurso con una buena entonación y otra cosa es que grites, ¿sí?
Cuando tienes una buena entonación y tienes un buen volumen, ¿sí? El discurso va a ir fluido. Cuando careces de cualquiera de las dos, es decir, puedes hablar en un volumen medio, pero puedes tener un tono de voz muy chillón, ¿sí? Entonces va a lastimar el oído del auditorio, ¿sí? Hablar como locutor, pues sí, Mario, exactamente, tratar de hablar como, digo, ojalá y todos tuviéramos la voz de un locutor, de una locutora, ¿no? Que son voces muy cuidadas, son voces muy trabajadas, pero que también hay gente que se le da de modo natural, ¿no? Entonces, padrísimo, si tienes un tono de voz así, no, bueno, ya no tienes que hacer mucho, tendrías que cuidar en ese caso el volumen, ¿no? ¿Sí se entendió? ¿Quién fue, Marifer? Sí, Sí, gracias. sí Sí, se entendió, ¿verdad? La sí quedó diferencia. claro. Ok, Gracias. sí. Entonces, vamos a continuar, ya falta poquito. Dice aquí que esto ya es como entrar al campo de lo inconsciente. Todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás ha sido una cuestión de orden consciente, ¿sí? Es decir, todo lo vemos, lo palpamos de inmediato, ¿sí? Pero hay cuestiones de orden inconsciente que son las que más pesan, ¿sí? Y ustedes podrán decir, ¿sí serán las que más pesan? Créanme que sí. Por supuesto que no tenemos, no somos conscientes de lo que vemos, eh, sobre todo con el instinto, con el olfato o con la vista, pero créanme que dicen mucho este tipo de comunicaciones no verbales, ¿sí? Y que son desde los ademanes hasta cómo se viste uno, cómo gesticula, cómo huele uno, todos esos elementos que parece ser que no, pero que ayudan muchísimo a la cuestión del discurso, incluso al discurso dialéctico. Yo diría que tanto el discurso retórico, que es el monológico, que es de una sola vía, como el discurso dialéctico, que es de las dos vías. Entonces, esta es, la podremos decir, el complemento de la expresión del discurso, la comunicación no verbal, ¿sí? Y aquí más o menos enuncio qué es la parte, la importancia de la oralidad, pero también cuáles son las cuestiones, ¿sí? De la parte de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, vamos un poquito aquí abajo, ¿sí? Dice, el discurso, el tipo de discurso, estoy aquí en esta parte, el tipo de discurso que escoja el ponente debe de estar respaldado por elementos no verbales que acompañen y coadyuven a la expresión oral. Por ejemplo, un discurso para un funeral, pues no debe de ir acompañado de una expresión de felicidad, de sonrisas o manifestación de alegría, ¿sí? Hay gente, no sé si les ha sucedido, que hay gente que se pone nerviosa y se ríe, ¿sí? Y, y está hablando de cosas serias y se ríe. Esto denota, por supuesto, una falta de interés al tema, una falta de respeto al tema, y a lo mejor es que ustedes no lo están queriendo decir así, pero los vence el nervio, ¿no? Y entonces se ríen, no pueden articular palabra, ¿sí? Y esto no solo se da en una cuestión, por ejemplo, de orden de funeral, sino también cuando ustedes están exponiendo, ¿no? Se empiezan a reír y el profesor piensa que ustedes lo están tomando a guasa, se molesta y hasta los llega a reprobar, ¿no? Y créanme que es algo muy importante. Entonces tiene que ir, por supuesto, la expresión, tiene que contrastar, tiene que coincidir la expresión corporal con lo que nosotros estamos tratando de comunicar, ¿sí? Eso es bien importante, ¿no? Ahora, aquí digo, tampoco sería correcto subirse al podio con un atuendo impropio para la ocasión, ¿no? Y esto al podio y cuando uno está exponiendo, ¿no? Acuérdense que estoy haciendo la analogía de la exposición porque eso es lo que a ustedes ahorita utilizarían. Dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, ni tanto que se presenten de una manera incorrecta en el sentido
de que les valga y si van a hacer una presentación, van en tenis y van incluso en pants y medio despeinados. Y tampoco es como el gran atuendo, ¿no? Que muchas veces parece que se fueron de fiesta en lugar de ir a exponer, ¿no? Te das cuenta de que, ay, mira, o se va a ir a un cóctel o se fue a exponer, ¿no? O los chicos que traen los trajes que ahora se están utilizando, que van como muy pegados, ¿no? O sea, van muy ceñidos y son slim fit, ¿no? Digo, hay gente que le queda, sin tema alguno, pero hay gente que no le queda, ¿no? Entonces ahí parece tamal mal envuelto y se quieren hacer como los delgados, ¿no? Converse con traje. ¿Cómo, Mariana? Converse, los tenis Converse. Ah, Converse. ¿Los tenis Converse con traje? Bueno, sí, ¿no? O sea, me parece ser que no es el caso. Yo creo que, bueno, lo vamos a ver ahorita en imagen pública. Bueno, no ahorita, pero la siguiente clase vamos a ver en imagen pública precisamente eso, ¿no? Como te ven, te tratan. Hay varios axiomas, hay 13 axiomas de la imagen pública. Y yo creo que es importantísimo que si quieres ser abogado, pues debes de parecer abogado, ¿no? Entonces, y uno tiene que ir adecuando el atuendo. Por ejemplo, una exageración sería estos chicos, hombres, ¿no? Que se ponen esos trajes de slim fit y aparte se paran los pelos, ¿no? Porque ese es su look. Me parece ser que no es el adecuado en el sentido, no digo el adecuado para su persona, digo el adecuado para el mensaje que quieren enviar, ¿sí? Entonces, es importante que uno adecue los estilos, el estilo que uno tiene, porque son 7 estilos grosso modo, en general, y dependiendo de la persona es el estilo que maneja, pero es adecuar ese estilo a el momento en el que están ustedes pasando. En este caso, si ustedes van a pasar a exponer, si eres una persona de estilo sensual, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque logras dar muchas veces esa apariencia que tú quieres dar, se malinterpreta y entonces tienes problemas, sobre todo de orden, de que te pongan atención. Le ponen más atención a tu atuendo que al discurso en sí, entonces estás perdiendo ahí. Hay que tener cuidado con las exageraciones, ¿no? Y lo mismo sucede con una persona de orden tradicional, que puede parecer que el traje sea viejo, o de una persona de orden, no sé, que sea natural, ¿no? No tiene que ser tan natural cuando estás en una profesión como la es la de derecho, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más puntualmente, pero sobre todo es esta parte de cómo es que debes de adecuarte y adecuar tus gestos, adecuar tu ropa para lo que estás haciendo. Y yo sé que va a haber mucha argumentación de esto y muchos de ustedes podrán decir, eso no es lo importante es el mensaje. Lo importante no es mi apariencia, créanme que sí es importante, ¿sí? Y se los digo porque cuando tú vas a contratar a un abogado y ese abogado llega en pants con gorra, pues lo vas a dudar de la seriedad que le va a poder poner a tu asunto, ¿sí? Por mucho que se exprese bonito y por mucho que te diga que sí sabe, tú vas a decir, así es como vas a ir a los tribunales, yo te voy a presentar como mi abogado, no, ¿sí? Pues tiene que ir de la mano, ¿sale? Por mucho que querramos ser liberales y rebeldes en cuanto a la vestimenta, créanme que es de suma importancia. Puedes adecuar tu estilo, ¿sí? Ok, entonces, esto, grosso modo, lo que se manifiesta, vamos a entender al concepto del lenguaje no verbal. Aquí me mandan un chat. Luego, por eso la mayoría de los servidores públicos tienen consultores en imagen pública estratégica. Subestimamos esa área del conocimiento. Sí, completamente. Completamente. Cuando yo estudié la maestría en imagen pública, tuvimos que hacerle una imagen a varios políticos. Le hicimos a 2 políticos, bueno, a una política y a un político. Y aparte, como trabajo final del módulo, del semestre,
tuvimos que hacerle, bueno, le hicimos, mi equipo y yo hicimos una imagen. En ese entonces era el director de American Express, un director, creo que el director comercial de American Express, ya no me acuerdo muy bien. Y en definitiva, te quedas perplejo porque es una serie de pasos. Ellos le llaman ingeniería en imagen pública y es un método que se aplica y no es nada agradable el método cuando te lo aplican a ti, déjenme les digo, porque pues encuentras muchas aristas, ¿no? Muchas cuestiones que tú piensas que estás bien y que no lo estás. Lo hacen por medio de entrevistas a las personas que están más cercanas, en este caso, si es de trabajo, a las personas de tu mismo trabajo. Y créanme que tuvimos una experiencia bastante icónica cuando este funcionario, pues no funcionario, sino este directivo de American Express, él pensaba que era muy gracioso en sus chistes y que le caía bien a todos. Y oh, sorpresa, cuando hicimos la entrevista a profundidad, híjole, pues resultó ser que era todo lo contrario y créanme que se molestó tanto así que ya no quería que le hiciéramos su imagen pública. Y digo, para finalizar esta anécdota, con la imagen que logramos establecer de él, él se fue como director general, director adjunto de American Express Brasil, algo así, ¿sí? O sea, lo ascendieron. ¿Sí? Claro, se trabajó mucho, pero lo ascendieron. Dice Mario, luego de la mayoría de los servidores, la estudié en el colegio, sí, la estudié en el CIP, ahí con mi mentor fue Víctor Gordoa Padre, él fue el que todavía a mí me dio clase. Sí, ahora ya creo que ya no da clase, era Michael Scott. Como que ya me perdí, Mariana. ¿Michael Scott qué? Michael Scott es bueno, es un personaje, pero pensé que iba a captar la referencia. Ok. Michael Scott. Perdón. No, ya está su hijo, sí, ya está. Creo que, es más, creo que ni siquiera es Víctor Gordoa hijo. El rector me parece que es Álvaro. Cuando yo estaba ahí, sí, no sé. Cuando yo estaba ahí, ni Víctor hijo ni Álvaro estaban como muy metidos en el CIP. Estaba Víctor Gordoa Padre. Y, híjole, la verdad es que no la terminé, ya les había platicado por exceso de dinero, ¿no? Es carísima la maestría, en algún momento la voy a terminar, pero es padrísima. No, ustedes no saben los alcances que tiene esto de la imagen pública, es fenomenal, de verdad es incluso para estudiar y todo eso, ¿no? Es muy padre, se llama imagología, está padre. Dice, eso corresponde al área de comunicación social en la administración pública. Sí, es parte de la comunicación social. Les dan cursos, pequeños cursos de oratoria a algunos directivos, pero a veces, de repente se malentiende. Yo se los digo porque a mí me contrataron en su momento, cuando hacía esto del coaching, que tenía mi empresa de Backstage, me contrataron 2, 3 veces para la administración pública, para darles algunos tips sobre todo se llama imagen profesional. También tiene canal de YouTube del CIP. Sí, me parece ser que sí hay un canal de YouTube. No lo he visto, pero lo voy a ver. No estaría mal que por ahí le dieran una revisada porque hablan. Mira, lo maneja Álvaro. No lo he visto. Y aparte ya se cambiaron, ¿no? Ya se cambiaron. Yo la estudié en la Roma, ahí en las calles de, no sé, no me acuerdo, era paralela a Obregón, ahorita me acuerdo cómo se llama, y ya se cambiaron a Polanco, y es una escuelota bien padre. Bueno, pues tiene toda la lana del mundo. Sí, así es, chicos. Vamos a continuar con este concepto la próxima clase de imagen no verbal, ¿sí? Vamos a meternos, si ustedes se dan cuenta,
vamos a ver toda la parte de esto, que es repetición gestual, sustitución, acentuación, complementación, y nos vamos a ir hasta los tipos de comunicación, ¿sí? Esto que les hablaba de las distancias, ¿sí? Y la postura, los movimientos, qué lástima que no podemos tener clase, porque esto es como muy rico cuando lo hacemos en clase, y la parte de la imagen profesional, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar con esto. Me parece que hasta ahí, hasta los axiomas. No, sí, metí dialéctica. Sí, lo vamos a ver ipso facto porque realmente no es nada difícil. ¿Sí? Denle una leída, yo les sugiero que le den una leída. Está como muy ligerita la lectura, entonces para que le den desde la página 16, denle una leída hasta imagen pública, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, acá hay chat. Cheque sus suscriptores. Profesor, ¿cuáles son los temas que vendrán en el examen? Hasta donde lleguemos, mi querida Priscila, yo creo que vamos a llegar hasta imagen pública y dialéctica la vamos a dejar un poquito afuera. Vamos a tener 2 exámenes y el segundo va a ser de dialéctica y de argumentación jurídica. El examen es el viernes, ¿verdad? Sí, es que ya lo hice, pero no sé si nos dé tiempo. Por supuesto no vamos a tener día de asueto, ¿eh? Si están pensando en que el primero vamos a tener día de asueto, no. Vamos a tener clase. ¿Sale? No, Sí, claro. pero no está en el calendario, profe. Ya lo sé, pero tampoco estaba en el calendario todo esto. Entonces, No sé si. sí, nada, 0. Si llega a 500 suscriptores, voy a ver cuántos suscriptores van. ¿Sí? Dijimos 300, ¿no? Pero ojo, que me sigan y que le den like. Oigan, denle like a los videos, ¿eh? Porque no nada más es los suscriptores. Si no está el like, no hay punto. Mili nos exenta. Un punto mínimo. Dice, espérenme. ¿Qué dice? Alcanzamos los 1000 y nos exenta. De 145 exentos si somos 500. A ver, unos me dijeron 1000. Paola está muy segura de eso. Pues exentan este examen parcial. Entonces, ¿cuándo será el examen? Yo supongo que va a ser para el siguiente lunes, mi querido Cris. Ya lo tengo arriba, el examen, ya nada más es cuestión de mandárselos. Y gracias, por cierto, gracias por los correos. ¿Cuántos suscriptores y like y no nos hace examen? Ay, sí. Va, 1000 suscriptores y no les hago examen. Juega. Está grabado. Va, que va. Va. 100%. Hasta el domingo. Hasta el lunes antes del examen. Hasta el lunes antes. No, tiene que ser el domingo para saber si hacemos examen o no. Vamos. Va. El domingo en la noche, ok. Ok. Pues es posible, estoy entendiendo que es posible que ustedes van a hacer todo lo posible para tener 1000 suscriptores. Yo. Va a llegar a Obviamente, un Pues claro, Va, ya está, cerrado. Hasta like. obvio. Obviamente, todos tienen que tener su Ahorita like. nos organizamos. Ahorita vemos qué onda. Ya está. Y no hacemos examen. Órale. Ah. Juega. Hay que subir nuestros videos cantando para que jale gente y se ría. Va, órale pues. Dale, profe. Conste, ¿eh? Bueno, nos Sí. vemos. No, pero se mantiene ¿Usted? de los 300, ¿no? Por si no llegamos. No, dijimos 1000, ¿no? Para el- ¿Serían 1300 en total? No, 1000 en total. 1000 en ¿O total. cómo? Mil cerrados. 1000. Pero si no Llegamos, llegamos, con los llegamos. 300 tenemos nuestro punto, ¿no? Es a lo que voy. Sí. ¿Con los 300 qué? Tenemos sí todavía llegamos. nuestro punto. Punto para el parcial, sí. Va. Ya serían ok. 2 puntos, ¿no? Serían 2 puntos, pero... Ok. Ya si no llegan a 1000, 1300. y cuidado, porque si no llegan a 1000, les hago el examen así, perrón, el lunes. Va, juega. Vale. Profe. Todo nada. Va, ya está. Ya me voy porque tengo otra clase. Los te quiero mucho. Dios. Igual.
Ya nos vemos. Bueno, chicos, Hasta No olviden luego. compartirlo. nos vemos el miércoles, ¿vale? Ya Nos se están vemos. despidiendo. Ok. Bye. Cuídense mucho. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Nos Chao, chao. vemos, profe. Bye bye.